Buenas tardes para todos los asistentes al encuentro Muiscas en las cabañas Tutuaba de la vereda La Victoria del municipio de Firavitoba, Boyacá. Muy honrado con la invitación de ustedes para participar y compartir algunos puntos de vista sobre la concepción militar y de defensa que tenían los integrantes de la etnia muisca. Entremos en materia. ¿Cuál fue la capacidad militar de los muiscas? Vamos a tratar de acercarnos un poco, hacer una aproximación teórica y analítica a este elemento de la historia de nuestra nación y tan importante para los actuales habitantes de la cordillera oriental de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, y para la reconstrucción de nuestra historia, ya que mucha de la construcción de nación gravita alrededor de lo sucedido en el altiplano cundiboyacense, donde la etnia muisca desarrolló gran parte de su historia y su prospección. Entonces, hablemos de la geopolítica muisca, pero partamos de un concepto elemental, de entender un poco qué es la geopolítica. Existen tantas definiciones como aspirantes o centros de estudio de geopolítica en el mundo, y todas son muy valiosas. Y esa es parte de la riqueza académica que tenemos en la actualidad. Pero fijémonos un poco en algunos conceptos fundamentales que están siendo aceptados de manera colectiva, de manera consensuada por analistas de la geopolítica en el mundo. Y es que tiene algunos elementos constitutivos, por ejemplo, la relación del poder político-territorio, ese binomio, porque es la demostración del concepto primario de la geopolítica, de la causalidad política-geografía. Entonces aquí vemos cómo el poder político se extiende en el territorio, se aplica y tiene una relación muy directa con el dominio y control de los recursos naturales, con el dominio de la producción, con el sostenimiento de esa producción en el tiempo para que no se agote y para la utilización adecuada de todos los medios que tiene de desarrollo esa misma comunidad, esa misma población. En tercera medida es que la relacionan con un ejercicio de la historia diplomática, es decir, que se mira la geopolítica desde la perspectiva de que tiene un contenido histórico, y todos sabemos que la historia es la madre de ciencias sociales, pero al mismo tiempo cómo se ha manejado la diplomacia de esa comunidad, de ese pueblo, de esa nación, de ese contexto geohumano con relación a las comunidades circunvecinas e inclusive de distancias extensas, ya que el mundo ha cambiado muchísimo. Y desde luego, para que haya un concepto de geopolítica, pues tiene que estarle interesando de manera transversal, de manera simultánea, a varias ciencias, a varias disciplinas, como la geografía política, la ciencia política como tal, la antropología y la sociología. Como mínimo, estos conceptos actuales nos está pidiendo un estudio de geopolítica. Entonces vemos que va más allá del concepto acartonado o muy particular que tuvo hasta hace unos años, y cada vez incluye temas más avanzados como el comercio, el desarrollo tecnológico, la inclusión social, los derechos humanos. Entonces vemos que de una u otra manera, al revisar la historia muisca, encontramos varias similitudes y simultaneidades. Entonces, si vamos a mirar el aspecto de relación territorio, la encontramos, porque los muiscas tenían determinada una delimitación geográfica por accidentes naturales, por ocupación poblacional y por relación con su vecindario, que falta seguramente mucho por construir, pues eso es parte de las ciencias sociales y seguirá siendo una tarea de paleontólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos, etc. Pero al mismo tiempo vemos que sí tenían un dominio y control de los recursos naturales, porque le daban identidad a su subsistencia, inclusive otorgaban titulaciones de tierras y hacían que toda la comunidad tuviera una seguridad alimentaria mínima, que tuviera la posibilidad de tejer sus propias mantas, sus propios vestuarios, de fabricar toda su orfebrería,
de procesar los alimentos, porque llegaron a manejar procesos de conservación de carne de los animales que cazaban. Entonces tenían un control sobre los recursos naturales, no total, porque no podían ejercer el control absoluto del territorio, pero tenían una fuerza o estructuraron una especie de fuerza militar que les ayudaba a conservar su propiedad. En tercera medida, en forma oral, iban transmitiendo la historia de la etnia, iban transmitiendo el contenido de su organización a lo largo del tiempo, y pues ustedes son más expertos que nosotros en el tema y conocen mucho más en detalle todos estos aspectos. Entonces sí había una forma de enseñarle a la comunidad cómo mantener la buena relación con el vecindario, pero al mismo tiempo prever una seguridad militar, porque como en todos los episodios de la humanidad y en todas las comunidades que interactúan, siempre hay que buscar la seguridad propia, porque se puede tener un concepto de paz interno y de buen comportamiento, pero nunca se puede tener la seguridad que el vecino o el potencial adversario quiera causar daños. Y desde luego, pues en ese tiempo no existían estas ciencias sociales de historia, geografía política, ni la ciencia política, ni la antropología, ni la sociología. Pero al ver que todo eso le está interesando a estas ciencias modernas y que están llegando a hacer más averiguaciones y más investigaciones, más búsqueda de datos, armando minerías de datos, armando archivos, pues quiere decir que sí hay un contexto geopolítico. El hecho de que la geopolítica o las demás ciencias sociales no existieran en esa época como una formulación académica no quiere decir que no existían en la realidad, porque nos lo está demostrando la investigación que a diario se realiza en distintas partes del mundo sobre distintas áreas. Entonces, en primera medida, lleguemos a un contexto. Dentro de la conducción del Estado muisca, de la nación muisca, de la civilización muisca, de la cultura muisca, esos otros son temas para debatir. Simplemente podemos decir que sí había un concepto geopolítico de acuerdo con lo que existía en esa época, y que hacia allá es que, si queremos investigar su capacidad militar, debemos profundizar. Ahora miremos este mapa de los tantos que encuentran en internet, y dice en la definición que para que haya un Estado, que para que exista un Estado, debe tener como mínimo, para que exista una nación, debe tener como mínimo 4 aspectos, que son que exista una comunidad, que exista un territorio delimitado con control y dominio geográfico, tanto de los accidentes del terreno, como de presencia poblacional, como de planes de desarrollo, de definición de su propia identidad y de su propiedad privada. En tercera medida, que exista una soberanía, y la soberanía se ejerce por medio de instituciones, sea la institución judicial, la institución legislativa, la institución ejecutiva y otro tipo de instituciones menores que se desmembran de esas. Y en cuarta medida, que haya una conciencia identitaria, o sea, que la comunidad que está dentro de ese conglomerado geográfico, de ese espacio geográfico, dentro de esos límites naturales, tenga una identidad con su cultura, con sus formas de comportamiento y con su interacción social interna y externa, que tenga sus propios productos, que tenga sus propios relatos históricos, sus propias narrativas, y que tenga su propia gastronomía, etc. Entonces, al pasar con el tiempo, vemos que era una nación, porque los muiscas llegaron a ser lo que se considera ahora, en los nuevos términos de definición de nación, como un grupo humano con voluntad de construir una comunidad política y tener un futuro común. Ellos pensaban en tener un futuro común, y de hecho sus gobernantes lo que hacían era mantener esa identidad por medio de las tradiciones y de los comportamientos y las normas que, como algo más adelante no veremos, se conoce, o por lo menos se ha hecho alguna aproximación teórica al código de Lequén. El argumento que nosotros tenemos para decir esto es porque la comunidad existía, el territorio estaba definido más o menos en el mapa que vemos en el frente, que limitaba con las áreas de influencia de Guaymas,
de los Agatae, de los Tolimas y Musos, de los Panches, de los Utagaos, de los Buchipas, de los Morcotes, de los Lucanes, etc. Entonces sí existían dentro de estos territorios unos límites, y esos límites significaban que desde este concepto existiría una nación. Puede que el concepto jurídico actual otras personas le encuentren algunas diferencias, pero desde la óptica geopolítica y en términos militares sí existía una nación muisca que tenía comunidad, que tenía territorio, que ejercía la soberanía dentro de su territorio y establecía normas de comportamiento, y que había una conciencia identitaria de todos porque seguían al Zipa o al Zaque, seguían a sus caciques y aceptaban las doctrinas que les daban sus sacerdotes, y tenían en concepto común un origen con una alta carga religiosa de Bochica y Bachué, pero pues es parte de ese ancestro cultural y que le da todos estos puntos de vista. Ya les digo, no lo estamos mirando ni desde la antropología, ni desde la sociología, ni desde la justicia, el derecho, pero lo estamos viendo desde la óptica, cómo se analiza en geopolítica para ver la composición y el contexto militar. En tercera medida, tenemos un Estado muisca, porque para que haya un Estado se necesita, de acuerdo con la definición moderna, que tenga una organización política, que haya instituciones burocráticas que hagan que funcionen los poderes con los cuales esté dividida la administración pública, que tenga un monopolio del uso de la fuerza, no que cada subsección de la comunidad se organice para establecer su propia defensa, no. Haya una organización central que dirige y maneja el uso de la fuerza, que tenga unos límites territoriales o jurisdicción y competencia, y en este caso, para el caso del Estado muisca, que le atribuía un origen divino. En el caso nuestro, la Constitución del 86 funcionó hasta 1991, colocando a Dios como suprema fuente de autoridad. Ya la Constitución del 91, que le elaboraron con otro concepto, no incluye a Dios, ni incluye una religión oficial, pero nuestra cultura colombiana sigue siendo muy fuertemente arraigada alrededor de los principios católicos y cristianos. Entonces, al mirar lo que tenemos ahora, por lo que nos establece la doctrina, la concepción académica, frente a lo que tenían los muiscas, podemos decir que sí tenían una organización política, porque había unas escalas jerárquicas de administración pública, tanto central como regional y local, donde estaban distribuidos. Tenían unas instituciones burocráticas que no serían perfectas ni serían bien organizadas, pero que tampoco hay prueba de que no existieran per se, porque para manejar comunidades divididas geográficamente, no divididas ideológicamente ni políticamente, sino separadas geográficamente, y tenerlas controladas y tenerles un estatus de seguridad con un monopolio único de una sola fuerza, que es la que controla y establece el orden y garantiza la seguridad general, se entiende y se sobreentiende que existía un monopolio del uso de la fuerza por un poder central, que era el que dirigía el ejército muisca. Puede que en investigaciones posteriores se encuentre que había fuerzas autorizadas regionales, pero hasta que no esté plena y científicamente probado, pues partamos del principio de lo que hay y se conoce ahora. Tener unos límites territoriales con jurisdicción y competencia, porque el Zipa o el Zaque ejercían la autoridad, podían imponer sanciones, podían imponer normas, podían establecer reconocimientos a quien se destacara, y tenían toda una tradición oral para conservar la proyección de la etnia y su prospección. Tenían también un concepto del derecho divino, por toda la historia de Bachué y Bochica, en especial de Bochica, y eso nos da un pensamiento o una idea de que tenían un contacto con las religiones monoteístas y que estaban manejando unos conceptos organizacionales que no los habían creado solamente ellos, sino que podrían venir del exterior. Y es lógico, porque combinaban o limitaban con otras etnias, y esas otras etnias limitaban con otras, y a través del comercio y de los viajes, guerras, se van consiguiendo
nuevas concepciones o se van fortaleciendo las propias o se van creando nuevas mixturas. Entonces, es posible que ese derecho de uno tuviera una relación directa con el manejo o el uso de la fuerza que ellos utilizaron para su defensa. Ahora miremos cuáles son las funciones de un Estado para que lleguemos a la conclusión de que, además, por estas razones, sí existe un Estado. Es que un Estado tiene una tarea fundamental, que es el bienestar de los gobernados. Si no hay bienestar, se altera la paz y se altera el control que se puede ejercer. Y todos los aquí presentes sabemos que hay gobernanza, gobernabilidad y gobierno. Que lo primero que hubo fue gobierno, que probablemente era lo que ejercían los muiscas, porque no había forma de que sus comunidades interactuaran directamente con ellos o cambiaran, o por lo menos no hay pruebas por ahora que sean tan sólidas y consistentes que nos demuestren eso. Pero había un gobierno, había una entidad que dirigía toda la comunidad y que debía procurarle el bienestar en garantizarle lo mínimo, el territorio para cultivar, el agua para sobrevivir. Entonces tenía que permitirles que ocuparan nuevos territorios, tenía que permitirles que ambientaran las zonas, tenía que permitirles unas normas para la casa, se supone. No podría ser que todos estuvieran dedicados a la casa o a la cacería o a la agricultura. Se supone también que tenían unas normas para la construcción de los bohíos, porque debían ser más o menos paralelos o similares a los que tenían las otras propiedades, etc. Y tenían también unas normas de seguridad que hacían que para que existiera ese bienestar debía estar la comunidad segura. Y desde luego esa comunidad tendría que llegar al desarrollo. Entonces, en síntesis, un Estado tiene que procurar bienestar a partir de dos líneas de acción, una que es la seguridad y otra que es el desarrollo. Y que esas líneas de seguridad, las líneas de funciones del Estado deben tener con la seguridad una fuerza controlada por el propio Estado, no puede ser particular en que cada quien la imponga, y unos procesos de desarrollo para que la tributación que se les brinda, en ese caso, a los caciques, a los zipas, a los saques, coincidan con los intereses generales y coincidan con su credo cultural que lo imponían los sacerdotes. Entonces vemos que el Estado muisca, con 1000 defectos o virtudes, estaba cumpliendo en lo mínimo de buscar un bienestar y tenía dos líneas de seguridad y desarrollo. Quiere decir que sí existía no solo una nación, sino un Estado. Ahora miremos que esto nos lo traen cronistas y nos lo traen analistas y establecen que había una jerarquía, ¿no?, que comenzaba por el cacique gobernante que estaba en la parte alta de la pirámide, los jeques o sacerdotes, que eran los que trazaban la línea de legitimación de la autoridad con una argumentación teórica que debían, se sobreentiende, estar estudiando y preparando para que el que heredara al sacerdote mantuviera esos conceptos. Pero en tercera medida, ya una base más fuerte, estaban los huechas o guerreros, y esos huechas tenían una tarea concreta que era garantizar la seguridad en todos los sentidos, para que se sostuviera en el poder el cacique, para que la nación muisca tuviera la integridad territorial de sus fronteras, para que la propiedad que ellos tenían de sus recursos no les fuera saqueada por otras etnias que tenían necesidades, y todos sabemos que una de las razones de las guerras es la necesidad de recursos por la cual una comunidad o un pueblo, un Estado, una nación se mueve a exponerle a otra. Es una de las tantas razones de las guerras. Tenían también la misión de sostener el orden interno de la comunidad y desde luego estar disponibles para la defensa siempre, lo cual implica que directa o indirectamente dentro de ellos existía una especie de profesión militar, una carrera que la llevaban y tendría que estar reglamentada, así fuera verbalmente por tradición, pero el uso de la costumbre había hecho que existiera esa organización. De lo contrario no hubiera podido existir, sería una anarquía. Y todo lo que sostenía eso era el pueblo, la población, los habitantes.
Y más abajo, dentro de ese orden jerárquico, existían los esclavos, que es un tema que seguramente a ustedes les interesaría mucho, o tienen ya algunas investigaciones, pero profundizar más, y es saber qué pasaba con esos esclavos, porque ellos, usualmente en todas las culturas, los integraron a esa etnia con el fin de que terminaran pensando lo mismo que lo que pensaba esa etnia, y entonces ahí ya se producían mestizajes, tanto humanos como culturales, y se aprendía porque cada comunidad trae enseñanzas. Entonces, por ejemplo, se dice que los muiscas aprendieron a utilizar y a hacer flechas con dardos envenenados con los esclavos que han capturado en guerras. Se supone que ese alcance que ellos tuvieron con el oro que comerciaban para desarrollar la alta orfebrería, pues también provino de militares, de soldados o de civiles, llamémoslo así, capturados en las guerras y llevados como esclavos a donde los muiscas. Pero tal vez el problema es que no hay suficiente literatura o no hay todavía la suficiente argumentación teórica, pero es algo para profundizar. Tenemos también que estos muiscas desarrollaron todo un proceso de defensa y seguridad nacional que se basaba en el reclutamiento militar. En el reclutamiento militar ellos hicieron muchas actividades propias de la ciencia militar y de la instrucción militar y del manejo militar. Ahora miremos un poco cómo se desarrolló el sistema de defensa nacional en su conjunto. Resulta que la defensa nacional actual considera que debe tener como mínimo un criterio esencial, que es el acopio de recursos para garantizar la seguridad en varios aspectos, que es el transversal. O sea, la seguridad no solamente la física, militar del terreno y policial, sino que incluya la seguridad alimentaria, la seguridad en las comunicaciones, la seguridad sanitaria, ambiental, etc. Eso es en la época moderna. Pero si nos trasladamos a la época muisca, tenemos que tener en cuenta que tanto en esa época como ahora, la seguridad depende mucho de los adelantos científicos y tecnológicos que tenga una comunidad. Y mirando esto de manera muy sencilla y elemental, pero a la vez muy profunda, si tenían la capacidad para trabajar los telares por una forma tan perfecta, en forma en cuadrángulos, con figuras geométricas, y de hacer unas mantas muy sólidas o de unos vestuarios muy sólidos, inclusive dicen algunos cronistas que los escudos que utilizaban para protegerse de las flechas y las lanzas de los adversarios eran hechos con telas muy gruesas, tejidas a mano, con un trabajo muy de filigrana, muy específico. Pues esto quiere decir que sí estaban permanentemente avanzando en tecnología para tener una seguridad global, integral de la comunidad, con avances, aprendiendo inclusive de los capturados, de los presos, y también aprendiendo de su propia experiencia y de la innovación que va surgiendo por la misma dinámica del comportamiento humano. Y también se deduce que si pudieron hacer esa aleación especial entre oro y cobre para hacer la tumbaga y fabricar todo este tipo de elementos, como vemos, los pectorales que lleva el cacique en la balsa, o la misma balsa, y otras tantas piezas de orfebrería que se han encontrado, significa que estaban en permanente evolución para que la tecnología y la ciencia estuvieran a su alcance, llegara inclusive a ayudarles a tener todas esas fortalezas en ese mapa de la nación muisca que tanto hemos visto en muchos episodios de la historia y en muchas construcciones teóricas de lo que fueron los muiscas. Bueno, ya yendo al plan militar, entonces sabemos que sobre los huechas se ha escrito una cantidad de características, los han definido como guerreros valientes, que ese era más o menos el significado. Según lo que escribieron los españoles en sus crónicas, eran hombres seleccionados, no eran todos, lo cual significa que había un proceso en reclutamiento y movilización,
que no eran todos los hombres los que iban a la guerra, porque había unos que tenían problemas de invalidez, otros porque los necesitaban en la parte científica, otros porque estarían en la actividad religiosa, pero tenían un procedimiento de reclutamiento y escogían, según dicen los españoles, a los de mejor corpulencia, a los de mejor resistencia física, a los de mejor apariencia. Otros cronistas hablan inclusive de que se untaban grasas que se presume que era el petróleo en la piel para causar más impacto que las pintas que hacían, los aditamentos que usaban en cada oreja significaban los combates y los enemigos que había eliminado, y tenían una característica también de usar muchas joyas en tumbaga o en oro que indicaban ciertos niveles de jerarquía y experiencia. Entonces sí existía un sistema de reclutamiento y movilización, y también llegaron a tener su propio cuartel en Buzongote, que es el mismo municipio de Cajicá, en los límites con la zona o el cerro de Montepincio, que está allí en la sabana de Bogotá. Y se presume que ahí tuvieron el cuartel general, que tenían una fortaleza, una especie de escuela militar, donde entrenaban a sus guerreros, pero también se deduce que en la medida que fueron creciendo los conflictos con otras etnias, tuvieron que haber construido otros fuertes de entrenamiento, porque al mirar las unidades de defensa que están identificadas por la historia, pues si había varias regiones, también ellos tenían que buscar soluciones a el reclutamiento y el entrenamiento de las personas y su propia fortaleza militar. Ahora, mirando qué hacían en estos campamentos, hacían lo mismo o en estas fortalezas de entrenamiento como la de Cajicá o de Buzongote, pues allí hacían un entrenamiento militar en conocimiento de armas, en entrenamiento se supone individual básico, lo que llamamos en la técnica moderna de escuadra, en que el soldado se forma primero como soldado, se le da una identidad, una formación física, psicológica, técnica y académica, para que sepa a dónde es que debe apuntar y cómo debe apuntar sus armas. Pero de igual manera tenían que entrenarlos en la destreza de manejo de las diferentes armas que tenían ellos. Tenían que montar todo un sistema logístico, porque no existían animales de carga, entonces tenían que tener unos soldados muy fuertes, que eran los que llevaban a la espalda los habituallamientos, ya que las tropas necesitan pues habituallamiento tanto en las áreas de combate como en el mismo combate. Entonces tenía que haber un sistema muy bien organizado para mover esos huechas. Ahora, ellos tenían en las zonas adelantadas ubicadas sus fortalezas, y esas fortalezas debían tener todo el mismo acondicionamiento y todo el mismo bagaje y la misma organización, lo cual quiere decir que además del concepto de defensa nacional, que ya nos queda claro que le tenían, también tenían una normatividad militar de funcionamiento de lo que en términos modernos llamamos el régimen, la instrucción, la administración y el mando. O sea, había unas escalas jerárquicas, había una administración de recursos, había depósitos de materiales de guerra, intendencia como mínimo, tenían que tener unos equipos de comunicaciones muy bien entrenados para que sirvieran de estafeta llevando la información y le llegara más rápido a los jefes, y tenían también que tener talleres de mantenimiento de las armas o de construcción de las armas. Entonces esto nos indica que sobre el tema militar de los muiscas se ha escrito muy poco, se ha investigado muy poco, pero que la misma paleontología, la misma arqueología que se haga, los hallazgos que se hagan sobre estos temas, tendrán que darnos más información y escudriñar mejor lo que se quiere decir en las crónicas que escribieron los españoles. Aquí miremos que su capacidad militar pues era muy inferior a la que traían los europeos. Esta lámina que la publica Villegas Editores en uno de sus libros nos muestra el asalto de los españoles a una empalizada, porque realmente ellos no tenían fortalezas con piedras ni con construcciones de concreto, porque no conocían esos sistemas. Probablemente algunas las tenían reforzadas con piedras, pero no tenían la capacidad de mover grandes rocas. Entonces, si la fortaleza existiera, porque al lado le hacía parte de los obstáculos naturales las piedras, pero la madera sí la utilizaban muy bien,
y aquí vemos que en esta lámina elaborada, este grabado elaborado en el siglo XVII, cómo no tenían la capacidad para enfrentar a españoles montados a caballo y con lanzas de mayor dimensión, y fuera eso con armas de fuego, que era lo que más los aterrorizaba. Entonces, se nota que fueron muy valientes, que tuvieron una disciplina militar, pero no la capacidad de confrontar contra una fuerza superior. Y pues hay muchas leyendas, ¿no? Muchas historias que se cuentan que puede ser producto de la imaginación de los mismos españoles para presentarse como grandes guerreros, o también parte de la leyenda de los mismos muiscas. También tenemos aquí otra que es la famosa masacre de Hunza, que ustedes la conocen muy bien, que fue como los españoles en el afán de buscar el dorado y de robarles, expoliarles a los muiscas todo lo que tenían, además de haber enemistado al cacique, al Zipa y al Zaque, lograron imponerse por la violencia. Este grabado también del siglo XVII reconstruye un poco la carnicería que cometieron los europeos que estaban allí ansiosos de conseguir oro contra los aborígenes de Hunza, hoy acerca de la Cotunja, en especial en la campaña del señor Suárez Rendón. Y aquí vemos otro grabado del siglo XVII que reconstruye idealmente, pero nos da la pauta de cómo fue el asalto de las tropas españolas al sitio, al refugio, a la fortaleza en la cual se había escondido Zajipa, el último Zipa. Entonces, pues vemos que hasta fuego le prenden a la propiedad o a la fortaleza. Pero lo que queremos significar aquí es que como se ve esta fortaleza y se ve la otra que fue destruida y la superioridad española frente a los muiscas, es que no estaban preparados desde luego para una invasión de un ejército, toda esa superioridad, pero que por lo menos se supone que este tipo de seguridades que ellos tenían, tanto en sus propias viviendas como en sus fortalezas militares y el sistema que habían desarrollado, era apto para combatir contra los adversarios. Y pues según dicen los cronistas, llegaron a utilizar también armas como flechas, como mejorar las macanas y darles otras formas, inclusive lanzas, pero todo eso falta todavía documentarlo mejor y sobre todo escudriñar para encontrar la técnica, el arte militar que utilizaron para defenderse. Aquí vemos un resumen de algunas de las rebeliones que tuvieron los muiscas y nos cuentan algunos eventos como cuando el cacique de Saboyá se unió con otros y dieron de baja o eliminaron al español Juan Gascón. También las batallas que tuvo el cacique Tundama y las decisiones que tomaron los españoles están muy documentadas y de alguna manera han sido reconstruidas y deberían ser mejor reconstruidas, inclusive llevadas al cine o la televisión, a los videos. No importa que no sea tan exacto la reconstrucción histórica, pero por lo menos para traer a la memoria la limitación militar que tuvieron las etnias muiscas frente a la capacidad militar que tenían los españoles, porque al fin y al cabo aquí el problema es militar. La seguridad de esta nación muisca, de este estado muisca, dependía de su capacidad militar para hacer frente a una invasión o una incursión adversaria, y esta pues era imposible. Además porque había un objetivo específico, que era encontrar el oro y encontrar el dorado y eliminar toda la etnia, no importa porque eran seres humanos para ellos del mismo nivel. Bueno, y ahí hay otras que no nos ponemos a recapitularlas porque no es el propósito señalar rebelión por rebelión o decir si es cierta la historia o no, o si está acertada, pues aproximada. Lo cierto es que también supieron defender hasta donde pudieron, que tuvieron dignidad, o sea que sí tenían una identidad muy fuerte y que falta, porque no ocurre aquí como en Estados Unidos, que las etnias de Estados Unidos tienen una identidad pero se articulan al desarrollo nacional. El problema que tenemos en el Cauca es que
y quieren mantener una identidad independentista, pero que les den de todo y fuera de eso desconocer ya nuestra Constitución y leyes, y eso tampoco es válido. Finalmente tenemos algunas conclusiones para compartir con ustedes en torno a esta capacidad militar. Es que sí había un concepto geopolítico, había un concepto de Estado-Nación, había un concepto de defensa nacional integral, tuvieron también un desarrollo, un proceso militar y cumplieron más o menos las mismas etapas que se cumplen en los ejércitos modernos. Es decir, primero tener un sistema de movilización establecido y de reclutamiento, una determinación clara de quiénes iban a la guerra y quiénes no, existía, un régimen especial para los militares y policías y existía, y también tuvieron un comportamiento de conducción de la guerra, lo cual quiere decir que aunque no haya manuales como en la época romana, de los griegos, o luego como los de la Edad Media, en que se puede cotejar cómo se hacían las formaciones militares, cómo se organizaban las unidades en combate, sí se puede deducir que tenían un sistema de defensa con fortalezas, que utilizaban unas guerrillas que hacían unos reconocimientos de avanzadas, que sabían de espionaje, que sabían también de manejo de prisioneros de guerra, que también sabían de usar armas y de mejorarlas y de utilizar la tecnología. Entonces tenían un proceso militar bien valioso e interesante que había que investigarlo más a fondo y tener muchos más argumentos científicos para dar conceptos mucho más avanzados y tratar de reestructurar ese sistema, de recomponerlo, de traerlo al debate público académico. Pero además vemos que como nación y como Estado, con la incipidencia que era de la época en casi todo el planeta, desarrollaron una seguridad integral por medio de la transversalidad, porque tenían el concepto definido de su extensión geopolítica, de su control geohumano, pero al mismo tiempo de los recursos naturales y del manejo de la fuerza militar, de la capacitación de la fuerza militar, de transmitirle en paralelo a las generaciones venideras la importancia de tener un especial tratamiento con sus soldados, sus huechas, y de mantener la imagen de que la autoridad del SAC, del CIPA o del SAC estaba sustentada por una fuerza, pero que esa fuerza no era enemiga per se de la población, sino que al contrario era para protegerla. Y cerramos nuestra intervención diciendo que el código del NQN es un código que articula varios aspectos. Ha tenido varias traducciones, ustedes lo saben, y varias interpretaciones, pero en el fondo miremos lo esencial. Le apuntaba al origen divino y a la superioridad religiosa y política unida y justapuesta del cacique superior, o sea, el CIPA. También apuntaba a demostrar que esa religión mantenía el hilo del control de los sacerdotes en una fe, que era la de ellos, muy respetable, y que esa fe hacía que existiera una unidad de criterios culturales. Y esos criterios están alrededor de que había que defender y los mejores hombres tenían que ir a la guerra para proteger a sus comunidades y sus recursos. También tenían un concepto muy claro de que el entrenamiento militar debía darles la fortaleza para que sus guerreros tuvieran la capacidad de actuar, y además la vestimenta que usaban implicaba defensa. Pero al mismo tiempo vemos que todo ese empoderamiento que fueron adquiriendo con el tiempo en la filigrana de la orfebrería, del manejo del oro y del vestuario y de las mantas, lo aplicaron también en técnicas militares de defensa. Ahora miremos que si ellos aprendieron a hacer la conservación de las carnes, de los venados y otros animales que capturaban para sobrevivir, para tener la proteína, entonces estaban utilizando técnicas que eran transversales al sistema de defensa nacional, porque cuando salieran unos huechas en comisión a montar las emboscadas en los observatorios, se suponía que tenían que comer y tenían que saber manejar también el secreto para hacer la observación sin que los detectaran. Entonces tenían que llevar alimentos, y esos alimentos tenían que tener alguna conservación, y se sobreentiende que si conservaban la carne, habían hecho investigación para conservar otros alimentos, porque igual los otros alimentos también se descomponen. También uno supone que cazaban y pescaban mientras estaban en esas condiciones de patrullajes y de que fuera
pero se tenían que guardar el secreto, pues debían no prender fogatas, porque sabían que la fogata la detectaba el adversario y podía venir a atacarlos. Entonces aquí hay una cantidad de elementos muy interesantes que nos dejan pensando que estamos ante algo que no se ha escrito ni investigado en su debido momento. Llegamos al final del ejercicio, les agradecemos a todos, los felicitamos por esta tarea que ustedes hacen tan bien desarrollada y desde nuestra óptica siempre dispuestos y atentos a atender sus requerimientos. Una feliz tarde para todos y que Dios nos siga bendiciendo.